Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La Fiscalía no tenía conocimiento de los acuerdos que hacía la UAFE con Tomislav Topic. Así lo aseguró hoy la Fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. A propósito, la fiscal también manifestó que la entrega de los 13,5 millones de dólares solo sería una reparación que no frena los procesos por los que se indaga al gerente de la empresa Telconet, que recibió dinero de sobornos de Odebrecht. Aquí empezamos. Pese a que está en manos de la Fiscalía General del Estado determinar si tiene o no responsabilidad Tomislav Topic en los casos en los que se lo investiga y que los recursos que ofreció devolver lleguen a la cuenta del Tesoro del Estado, la fiscal encargada dijo desconocer lo que el gerente de Telconet hacía con la UAFE. Me hubiera gustado que el señor Tomislav se acerque a Fiscalía, porque Fiscalía es la única dueña del proceso penal. No tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo y eso lo veremos en los próximos días revisando la documentación que se me ha hecho llegar por UAFE. Conoció detalles después de que el subsecretario de Acción Política, Iván Granda, acudiera a la Fiscalía para entregar toda la información y la carta de compromiso que Topic firmó con la UAFE para devolver los recursos. Su reunión duró alrededor de 25 minutos. Hemos entregado la carta de la UAFE que hace referencia a un proceso del año 2017 que establecía ya movimientos inusuales, operaciones inusuales que correspondía a la investigación de la trama Odebrecht que denunciamos. Nosotros garantizamos que el imperio de la ley sea la que hable en estos procesos y son los fiscales y los jueces los que tienen que establecer cómo, cuándo y dónde se paga. Son dos casos los que se llevan contra Tomislav, uno por lavado de activos y el otro por peculado. Nosotros llegaremos a determinar si existe o no responsabilidad del señor Tomislav. Y explicó que la entrega del dinero ilícito producto del pago de sobornos de Odebrecht mediante Glory International a la cuenta de Telconet en un banco en Estados Unidos no frena las investigaciones de la Fiscalía. Recalcó la fiscal encargada Ruth Palacios que en el caso de que se cumpla el compromiso de Tomislav Topic, esta entrega de dinero únicamente sería tomada como reparación al Estado. No es ninguna colaboración eficaz ni aporte al proceso. El anuncio del compromiso de pago consagrado en esta carta, según el flujo de caja de Telconet, lo dieron a conocer este lunes autoridades del gobierno junto con la directora de la UAFE, Diana Salazar. Un día después, la fiscal encargada solicitó a varias instituciones trabajar en conjunto en la lucha anticorrupción. Invitamos a la UAFE a trabajar mancomunadamente para desterrar la corrupción y lograr el éxito en la recuperación de dineros pertenecientes a los ecuatorianos. Las dos, la directora de la UAFE y la fiscal encargada, concursan por la titularidad de la Fiscalía General del Estado. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, reaccionó frente al llamado que realizó la Fiscalía para que Contraloría, la UAFE y todas las instancias del Estado realicen un mejor y profundo trabajo en contra de la corrupción. Dijo que el máximo organismo de control fiscal del Estado sustenta plenamente los informes de responsabilidad penal que emite y que Fiscalía busca justificar su inacción con comentarios subjetivos. Que buscan justificar la inacción de la Fiscalía y el descuido en el que han caído casos fundamentales como la deuda, como casos de petróleos, incluido el caso Zingue, el problema de telecomunicaciones, los IRPs por el examen de frecuencias, entre otros. La Fiscalía tiene, por su propia responsabilidad, que profundizar las investigaciones que se desprenden de los exámenes de Contraloría. No es desde ningún punto de vista, por lo tanto, justificable argumentar la inactividad propia en nombre de la insuficiencia de la actividad ajena. Los contratos con el sector público en los últimos 10 años fueron los detonantes para el crecimiento de la empresa Telconet. Este negocio del zar de las telecomunicaciones del país, Tomislav Topic, ahora está entre las 100 mejores empresas del Ecuador y genera ventas por más de 150 millones de dólares al año. Pasó de una pequeña oficina en el norte de Guayaquil con una oferta de servicio básico de Internet a convertirse en una de las principales empresas proveedoras del servicio de telecomunicaciones tecnológicos del país. Telconet tiene 24 años en el negocio, pero fue recién hace 10 que los números empezaron a ser más favorables para su fundador y accionista Tomislav Topic. Uno de los sectores en donde concretó su ahora emporio fue en el público, a partir del 2009. De acuerdo con los registros públicos del Cercop, hasta abril de ese año,
la empresa extendió la oferta de servicios a otras 164 dependencias estatales por más de $100 millones. En el 2011, con el Ministerio de Educación firmó un contrato para instalar y dar acceso a Internet por $13,5 millones. A finales de 2013 firmó con el Ministerio de Telecomunicaciones un contrato por $40 millones para la implementación de laboratorios de cómputo en todo el país. En 2017, la compañía se comprometió por casi $5 millones con el Consejo Nacional Electoral a dar el servicio de enlace de datos para el proceso electoral. La lista de contrataciones es larga e incluye alcaldías, ministerios, Fuerzas Armadas, hospitales, intendencias, universidades y demás entidades estatales. Esta notable expansión del negocio de telecomunicaciones en el sector estatal le permitió a Telconet pasar del puesto 583 en el ranking de empresas de la Superintendencia de Compañías en el 2006 a ubicarse entre las 100 primeras empresas del país en el 2017. Las ventas ese año superaron los $150 millones. Entre el 2009 y 2017, esta compañía pagó $9.5 millones por el impuesto a la salida de divisas, por lo que sacó del país más de 140 millones durante este periodo. Pero Tomislav Topic no solo tiene a Telconet, su nombre está ligado a otras 8 empresas. Telcodata y Serinsa son solo algunas, mientras que el nombre de su hijo y presidente de Telconet, Jan Topic, se registra en otras 4 empresas. Topic, su hijo Jan y la empresa Telconet están siendo investigados por la Fiscalía por un posible delito de lavado de activos relacionado con los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Joana Ramos, 24 horas. El presidente de la República pide el acompañamiento de las Naciones Unidas para llevar adelante el llamado diálogo nacional. Hoy recibió en su despacho al representante de la ONU en Ecuador para hacerle el pedido formal. Tras la experiencia del trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el proceso de licitación de las 3 firmas internacionales que investigaron los 5 proyectos hidrocarburíferos construidos por el gobierno de Rafael Correa con $2.500 millones de sobreprecio, el presidente Moreno ahora quiere que la ONU le acompañe en el diálogo nacional. Para conversar varios temas, principalmente de grandes objetivos nacionales y, por supuesto, enfocarlos estos en los objetivos que se ha planteado Naciones Unidas para el mundo en el Programa de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Este martes, el presidente Moreno, junto al vicepresidente Otto Sonnenholzner, el secretario de Planificación José Augusto, entre otros funcionarios del gobierno, le recibió en su despacho al representante de Naciones Unidas, Arnaud Peral, para pedirle expresamente el acompañamiento de Naciones Unidas en el diálogo con todos los sectores en busca de una concertación. El Gran Acuerdo Nacional significa que las decisiones que se tomen en conjunto con los sectores de la sociedad ya no sean solamente indicativas, sino vinculantes, porque es un acuerdo. Esto debe ser vinculante para que el gobierno lo cumpla en beneficio del futuro del país. Sin embargo, aún no se conocen las características de ese diálogo, los sectores que serían invitados por el gobierno, los temas que se tratarían, ni el papel que desempeñaría la ONU en la búsqueda de consensos que tiene como objetivo el gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto en El Oro presenta daños en el 60% de su infraestructura. Esta tarde, autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador constataron las afectaciones producidas por fallas en el diseño y construcción de una de las obras del gobierno anterior. Ahora estamos aquí y vemos que se han hecho barbaridades. Fue la reacción del viceministro de Hidrocarburos, Patricio Larrea, luego de recorrer la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto en la provincia de El Oro. Este es uno de los 5 proyectos hidrocarburíferos que se efectuaron en el gobierno anterior y que en este se observan por fallas evidentes en la ingeniería y por sobreprecios. Para la construcción de la planta, que empezó a operar en 2011, se presupuestaron inicialmente $40,1 millones, pero terminó costando $72,5 millones. Pese a esto, necesitará de una nueva y millonaria inversión. Es un sobrecosto del 80% y encima de eso tenemos que invertir 20 millones más para ponerle en condiciones asequibles a la operación. El problema principal del proyecto sale a la superficie. Son estos hundimientos que aparecieron apenas 3 años después de ser entregada. La parte más afectada, bueno, como ustedes vieron, la parte civil, que son los hundimientos, que más o menos estarían un 60% de la área de la planta.
y los que a su vez es uno de los costos más altos. La remediación está como seria alrededor de los 8 millones. Pero asegura que este no es el único problema que hay que atender. Y los generadores de energía que se necesitan comprar. Otro sistema es el sistema del boil off, que es para recuperar el gas residual que se pierde cuando se hace la transferencia del gas hacia los autotanques, que si ustedes hablan ya en el año son 365 toneladas que se están perdiendo. Como consecuencia, la planta diseñada para procesar diariamente 200 toneladas métricas del gas que Petroamazonas extrae desde el campo Amistad en el Golfo de Guayaquil, apenas en promedio se procesan 120 toneladas. Se intentó que funcione a más capacidad, ya comenzó a tener problemas técnicos de vibraciones y situaciones que salían del control. Estos son parte de los hallazgos de un examen especial solicitado por el Gobierno Nacional con intermediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a proyectos construidos en tiempos de revolución. Carlos Acoto, 24 horas. Tras una serie de retrasos de la entrega, este lunes por fin fue inaugurada la central hidroeléctrica Minas San Francisco, que se construyó en los límites de la Azuay y el Oro. La nueva hidroeléctrica le terminó costando al Estado cerca de 480 millones de dólares. Está ubicada en los límites de las provincias de Azuay y el Oro. Es la central hidroeléctrica Minas San Francisco, que la mañana de este martes fue inaugurada con la presencia del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, y autoridades del ramo. Esta central cuenta con 3 unidades de generación de 90 megavatios cada una y un factor de planta estimado en 54%. La represa está construida de hormigón rodillado en el sector de San Francisco. Son aproximadamente 5 millones de metros cúbicos de agua que han sido represados para generar 270 megavatios de potencia al Sistema Nacional Interconectado, abasteciendo con energía limpia a por lo menos 220,000 familias al año. La central desde el 1 de noviembre está funcionando en plena capacidad, en función, claro, de las condiciones hidrológicas y de las necesidades energéticas que el país demanda. La nueva central hidroeléctrica aprovecha las aguas del río Jubones y otros afluentes. La obra sufrió retrasos en su entrega. Por problemas acarreados de administraciones anteriores, se vieron paralizadas o demoradas. Minas San Francisco al final terminó costando cerca de 480 millones de dólares. Este proyecto es un concepto que ahorra producción, ahorra recursos de alrededor de 137 millones de dólares en combustibles. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Sobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, presentó ante el Pleno del organismo un proyecto de resolución para implementar el sistema integral de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el combate a la impunidad en la función judicial. Aragundi señala que este es un sistema diseñado y coordinado por varias entidades de justicia que permitirá actuar con mayor eficacia en la investigación y juzgamiento de diferentes delitos. Se ha trabajado en el diseño de un sistema integral para combatir la corrupción, el crimen organizado y la impunidad en el sistema judicial. El sistema comprende además una vinculación y una convocatoria a las otras entidades del sistema judicial, como la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, para juntos coordinar acciones que atañen al servicio fiscal y a la función judicial en la lucha contra la corrupción. Seguimos recorriendo los hospitales del IES, esta vez en Guayaquil, donde también hay quejas. Estuvimos en el Teodoro Maldonado Carbo y en Valdivia, ambos ubicados en el sur de la ciudad. Al Teodoro Maldonado, Hospital de Especialidades del IES, vienen pacientes con cáncer a cumplir con su cita programada con meses de anticipación. Pero el especialista ya no trabaja en el lugar. Me entero que la doctora ahora, que han renunciado porque tenía la cita médica de hoy. ¿Programada cuándo? Hace un mes atrás. Yo vengo de Guaranda, de la provincia de Bolívar. Que no trabaja el doctor, dicen, así que tengo que venir acá. ¿Y le mandan a sacar cita? No sé qué es lo que tengo que hacer. Pero no es culpa del hospital, dice el principal directivo. No es responsabilidad del Hospital Teodoro Maldonado que se hayan ido 54 becarios del hospital, porque acabaron el posgrado y a nivel central dictaminaron que esos médicos tendrían que ir a otras unidades. El detalle es el tiempo para el afiliado, que está en contratiempo. Fijan una nueva cita para mucho tiempo después. Para el 3 de marzo. Recorrimos también el Hospital Valdivia, que se encuentra al igual que el Teodoro Maldonado en el sur. Aquí la principal queja
es de que se separan las citas hasta que se cumple un cupo. De ahí ya no tienen. En la mañana ya prácticamente los cupos estaban llenos. Cuando llegó mi hora de atenderme, no me atendieron. También aquí se da el conflicto de que se demoran mucho para entregar las medicinas. Aparentemente en esta dependencia atienden muy pocos trabajadores para cientos de afiliados que llegan al día. El momento de entregar los remedios ahí es un colón. Eso sí es una cola grande. Hay gente que dice que tiene que pasar la mitad del día aquí. Sí. Y un hecho que también traduce en mala atención. La mamá de ese colega llega temprano para hacerse atender en una cita programada y se encuentra con unos cartones en la entrada. Se tropieza con ellos y cayó. Dice por entre comillas por la lluvia. Sin embargo, yo he visto otras instituciones públicas y médicas que tienen alfombras especiales para eso. Hay cartones. ¿Ya la están atendiendo? La están atendiendo, la están valorando. A la dolencia que tiene se suma otra más, la de la rodilla. Por eso es que los usuarios dicen que con la disminución del presupuesto también disminuyó el sentido común. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La Procuraduría General del Estado informa que la destitución de la asambleísta Sofía Espín está apegada a derecho. A través de un comunicado sostiene que Procuraduría y Asamblea Nacional no vulneraron los derechos de Espín, como alega su defensa, con lo que se ratifica la sentencia de primera instancia. Espín fue destituida por tráfico de influencias al intentar cambiar la versión de la implicada y testigo protegido Diana Falcón dentro del caso del secuestro al activista Fernando Balda. Por unanimidad, la Asamblea Nacional decidió que Lourdes Cuesta de Creo, Amapola Naranjo del Bloque Revolución Ciudadana y Raúl Tello de la Bancada Integración Nacional sean los legisladores que integren la comisión multipartidista que iniciará la investigación en contra de la asambleísta Ana Galarza, denunciada políticamente por supuestamente realizar cobros indebidos y hacer mal uso de la tarjeta electrónica. La comisión tiene 10 días para presentar su informe. Más noticias, la comunicación sigue siendo un servicio público, según las reformas a la ley de comunicación que aprobó la Asamblea. Miembros de la comisión sostienen que el tema sí fue abordado dentro de la mesa legislativa. El artículo 5 de la Ley de Comunicación se mantiene, es decir, se sigue considerando que los medios de comunicación prestan un servicio público de comunicación masiva, pues según el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos no hubo propuestas para cambiarlo. En ninguno de los proyectos de comunicación que hemos recibido, total 14 de ellos, se habla de que se reforme el artículo 5 y que se estipule que la comunicación debe ser un derecho más no un servicio. El artículo 5 queda tal cual está. Sin embargo, sus propios compañeros de comisión desmienten el tema, pues sostienen que sí debatieron y propusieron que la comunicación ya no sea un servicio público. Incluso estaba la propuesta del Ejecutivo. Nosotros lo modificamos, porque la comunicación es sentida y respetada como un derecho, no como un servicio público. Fue claro el tema. La comunicación es un derecho humano y eso se votó. Si es que han dejado tal cual, entonces es un error. Eso se cambió precisamente en consideración del dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en agosto de 2018 declaró inconstitucional la enmienda 14 que se aprobó en la Asamblea sobre la comunicación como servicio público. En el informe para segundo debate se contemplaba el tema y por eso la ley fue aprobada, dice Henry Cucalón. Ahora piden explicaciones a Corozo. Ojalá que no haya sido una triquiñuela para tratar de sorprender, porque nosotros no estamos de acuerdo con ese concepto, no estuvo en el informe para segundo debate y por tanto lo rechazamos. Según los legisladores, una salida podría ser esperar el veto del presidente de la República, que debe llegar hasta este viernes, aunque si no se reformó el artículo 5, se piensan en otras opciones. Debe ser una reforma inmediata apenas entre en vigencia el proyecto aprobado. Incluso otros asambleístas plantean una demanda de inconstitucionalidad una vez que se encuentre en el registro oficial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Asamblea Nacional aún no cierra el primer debate de las reformas al Código Penal. Más legisladores dieron sus puntos de vista sobre esta normativa, aunque el tema principal que se sigue discutiendo es el aborto por violación. Sí, el aborto por violación pone a debatir a los asambleístas e incluso a los colectivos sociales y a otras autoridades como la Defensora del Pueblo, que expuso sus aportaciones sobre el tema e hizo un llamado a los legisladores para que la normativa ecuatoriana esté acorde a los instrumentos internacionales. No son meros instrumentos retóricos. Generan obligaciones porque están atados a los tratados de derechos humanos. Estamos en una sociedad distinta. Y no podemos reproducir
los factores que estaban vigentes hace más de un siglo. Eso no debería poder hacer una persona que está en una institución que representa al Estado ecuatoriano. Muchos aprovecharon el momento para pedir a los asambleístas que no debatan este tema desde su visión de la religión. Desde análisis muy fríos, someros, desde su posición, no, yo defiendo la vida desde la concepción. Pero defenderían la vida desde la concepción si una hija de ustedes fuera violada desde niña y después embarazada y obligada por el Estado a tener que parir. ¿Qué hubiera pasado si en el 2013, cuando se quiso tratar este tema en la Asamblea Nacional, se hubiera aprobado la despenalización del aborto en casos de violación? 10.000 niñas entre 7 y 11 años que fueron violadas los últimos 5 años hubiesen tenido la oportunidad de decidir si querían o no tener el hijo producto de esa violación. Lo digo claro y fuerte, defiendo la vida desde la concepción. Pero si ustedes me preguntan, como mujer, víctima de una violación y de abuso sistemático, no puedo condenar a una mujer violada y no puedo enviar a la cárcel a la víctima de un delito que es uno de los más atroces que una mujer puede vivir. Bonilla cuestiona que hay aspectos que se han dejado por fuera de la normativa. No contempla hasta las cuántas semanas se puede realizar un aborto para las causales previstas. No lo dice. Esto rompe el principio de legalidad en materia penal. El debate aún no termina. Se suspendió la sesión y aún faltan más de 10 asambleístas para que entreguen sus aportes en este primer debate de las reformas al COIP. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras el incendio en el que murieron 18 personas, las autoridades clausuraron otras clínicas clandestinas en Guayaquil. Sin embargo, no han atendido a los jóvenes que requieren ser rehabilitados. Muchos de ellos terminaron en la calle y junto a sus padres piden al Estado que intervenga. Los letreros de clausura en puertas y ventanas. Afuera, los al menos 10 jóvenes que no saben a dónde ir tras el cierre de esta clínica de rehabilitación. En la calle, botado como un perro, no vamos a decir. Algunos buscaron su casa, pero hay otros que no. A Rocío le dijeron que a su hijo de 18 años, quien es consumidor desde los 13, lo habían trasladado a un centro de salud. Y me fui a donde decían que estaba mi hijo, pero realmente no estaba, o sea, ya se había ido. A estas madres no les sorprende la respuesta de las autoridades, pues saben lo que les ha tocado vivir en busca de atención pública antes de recurrir a esta clínica. Uy, anduve más de un año buscando hasta que mi hijo él también ya se echó a la calle y de ahí ya lo recuperé a los 4 meses cuando ya lo traje acá. Piden que se entienda el problema, la desesperación que causa en ellas el ver a sus hijos consumidos y a un Estado que no responde. Andaba en la calle cogiendo basura, botella, todo. Yo lo encadené, no había dónde, lo encadené y encadenado, él no sé cómo cogió algo y se cortó las venas. En otros puntos del sur de Guayaquil también se han dado clausuras, dejando la misma interrogante. ¿A dónde están llevando los chicos? Lo que queremos es direcciones, porque los chicos no pueden morir, no pueden seguir muriendo ni en las clandestinas, ni en la calle, ni en sus casas, por un tema que sabemos que es de orden de salud pública. Y es que definitivamente en el sector público no hay capacidad. En Guayaquil existen únicamente 3 centros de atención CETAD que tienen capacidad para 60 adolescentes y 30 adultos. Mientras tanto, mientras las promesas se cumplen, estos jóvenes piden que no los dejen en la calle. Una vez más, cerca de lo que tanto intentan alejar de su vida. Nos han dejado en la calle, ¿no? Y nosotros no queremos volver a la calle para volver a recaer, porque ya estamos en el proceso de recuperación. Ya estamos en un paso más adelante. Dayana Monroy, 24 horas. Más de 3.300 hectáreas de cultivos han sido afectadas por las lluvias en la provincia de Los Ríos y otras 156 se perdieron en su totalidad. La alerta amarilla se mantiene en esa localidad. La estación invernal llegó con fuerza a las provincias litorales de Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos. Las crecientes en diferentes afluentes perjudicaron solo en la provincia fluminense a 1.765 personas. Y ahora que las aguas ya bajaron, se evidencian los daños principalmente en la agricultura. Porque si nos hicieran los muros de contención no se desnivelara el agua para acá.
los pudiéramos cosechar tranquilamente. De acuerdo a las cifras actualizadas de las diferentes entidades del Estado, 3.366 hectáreas de cultivos de maíz, arroz y cacao se afectaron, mientras que 156 se perdieron en su totalidad. Cantón Montalvo, en el Cantón Babahoyo, lo que es Parroquia Pimocha, y algunos sectores como en Cantones Ventanas y Quinsaloma. Mauricio Carvajal, coordinador zonal 5 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, dijo que en las dos provincias afectadas se mantendrá la alerta amarilla. Y entonces eso genera una serie de acciones dentro del Plan Nacional de Respuesta que van desde la fase de alarma, de monitoreo, hasta la fase de asistencia humanitaria, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria y recuperación de las zonas afectadas. Al momento, todos los afluentes que se desbordaron permanecen con tendencia a bajar el caudal, según el último reporte otorgado por esa entidad. Martín Soto, 24 horas. El elevado costo de producción y el contrabando son las preocupaciones del sector avícola ecuatoriano. Representantes del gremio solicitan al gobierno autorizar la importación de maíz y frenar el ingreso ilegal de huevos provenientes del Perú. Está previsto que el próximo jueves se reúnan con delegados del Ministerio de Agricultura para instalar una mesa de trabajo. Lo que vamos a pedir básicamente es que permite la apertura de importación de maíz, algo que necesitamos permanentemente, que se ayude con el control del contrabando y obviamente que para el próximo año la franja de precios que el Consejo Consultivo tiene que definir que sea la misma del año anterior. El compromiso al que hemos llegado es que el sector avicultor va a absorber toda la cosecha nacional que salga hasta marzo. Y vamos a mantener una mesa técnica el próximo jueves a las 12 del día aquí en el Ministerio. El sector panificador anuncia un posible incremento del valor del pan popular en al menos 5 centavos. Esperan que el gobierno les permita alzar esos valores, pues no se ha incrementado desde 2011. Daniela Valencia informa. El gremio de panificadores de Pichincha hace un llamado al gobierno nacional para que les permita subir el valor del pan popular de 12 a 17 centavos, pues insisten que el alza en los salarios, en los arriendos y servicios básicos han generado un incremento en los costos operativos y por tanto las panaderías se han visto afectadas. Nuestra situación se encuentra bastante delicada en cuanto a costos y realmente vemos que es insostenible el precio de 12 centavos. La subida es inminente y eso lo comunicamos a todos los compañeros panificadores con los que aún todavía no nos reunimos y no podemos seguir trabajando a pérdida. Para la ciudadanía, sin embargo, el que incremente el costo del pan afectaría al bolsillo de los ecuatorianos, pues es un producto de la canasta básica familiar. Sufriríamos de la economía, es consumo masivo. Entonces, el pobre, el rico, el mediano, consumimos pan. No nos convendría. Todo subido y pues esto sería el colmo. Aunque dan un mes para que el gobierno nacional les dé una respuesta, hacen un llamado a la calma, pues dicen no subirán el precio del pan hasta no tener una autorización. La jueza de la Corte Provincial de Pichincha declaró que el Ministerio de Electricidad incumplió la sentencia emitida en marzo del año anterior en el caso Cocinas de Inducción, pues no le otorgó los espacios ni la información suficiente para la ciudadanía que se sentía afectada por la venta de este tipo de cocinas para que reclamara sus derechos. El caso será remitido a la Corte Constitucional para que se sancione conforme a la ley. La sentencia en relación al ministerio establecía que tiene que implementar los mecanismos efectivos de control a través de modificando y viendo efectivamente cuál es el alcance del acuerdo 230, un procedimiento para el control, para las quejas, establecer mecanismos efectivos para la difusión. La difusión no, y eso es lo que estamos viendo, se vuelve a difundir las ventajas de las cocinas de inducción y lo que tenían que difundir es cuál es el procedimiento si es que efectivamente las personas se sintieron afectadas. La Defensoría del Pueblo ha solicitado incluso que se proceda de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, lo que implica incluso la responsabilidad de los personeros que en su momento omitieron su deber de cumplimiento de la sentencia. Los cuerpos de 2 policías fueron encontrados en el interior de un patrullero en el sector de La Bota, al norte de Quito. Según las primeras investigaciones, su fallecimiento se habría dado por inhalación de monóxido de carbono.
Luego de una jornada de trabajo nocturna, el sargento Santiago Minda y el cabo segundo Alexis Torres habrían estacionado el patrullero en este lugar, ubicado en La Bota, en el norte de Quito, para descansar, sin imaginar que allí encontrarían la muerte. Según las primeras investigaciones, los hombres se habrían quedado dormidos y luego de unas horas habrían fallecido por inhalación de monóxido de carbono. Sí, estaban de servicio y aparentemente se estacionaron un momento y parece que el vehículo tenía filtraciones y por esa es la consecuencia de su muerte. Los restos encontrados en el interior del vehículo no presentan rastro de violencia. En las primeras horas de este martes ellos habrían presentado el último informe. Inclusive se tiene registrado un reporte a las 5:15 de la mañana. Ellos estaban de patrullaje, sí. Al lugar no solo llegaron miembros de la policía y criminalística, también familiares de una de las víctimas, quienes aseguran que esto se debe a que en la policía realizan turnos de trabajo de más de 12 horas. Están trabajando desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, patrullando todo el tiempo. Imagínense qué cuerpo aguanta. Es por eso que ellos recurrieron a meterse allá para poder descansar. Esta no es la primera vez que ocurre esto en la capital. En marzo del año pasado, 2 gendarmes fallecieron por la misma razón, en el sector de Calderón, en el norte de la urbe. Fernanda Ceballos, 24 horas. La joven que fue baleada en la pierna derecha por oponerse a que le roben en la cooperativa El Limonal en Guayaquil se encuentra estable. La policía busca a los delincuentes que escaparon en moto. María Lourdes tiene 27 años, es modelo profesional, trabaja para diferentes marcas de ropa y es imagen publicitaria. La joven recibió un balazo en su pierna derecha por oponerse al robo de sus pertenencias cuando llegaba a su casa luego de salir del gimnasio. Es como que la ha estado esperando, la ha venido siguiendo de ahí. De ahí fue que escucharon el disparo en toda la pierna. El hecho violento se registró en la cooperativa El Limonal Norte de Guayaquil. Un sujeto bien vestido se le acercó, se portó muy educado, sacó en un descuido la pistola y amedrentó a la víctima. Viene caminando el tipo y le dice: buenas noches, dame tu celular. Le coge el bolso y a pesar de que ella le da el bolso, rastrillea y le pega el tiro más o menos por aquí. El ladrón, una vez que le robó el bolso a María Lourdes, corrió hasta la esquina, donde lo esperaba su cómplice y ambos escaparon en una motocicleta color negra. Moradores del lugar se quejan por los reiterados robos en la zona. Los delincuentes, en horas de la noche, hacen de las suyas. Todo el mundo se está encerrando en su casa para que no le hagan nada malo. Por su parte, la policía ha implementado un sistema de seguridad. Aseguran que realizan patrullajes. Dicen que es importante que los ciudadanos también colaboren. Que si por situaciones laborales tiene que caminar por alguna peatonal, se comunique con algún familiar o al menos pida auxilio. Como ustedes pueden ver, el UPC está aquí a la principal. La modelo se recupera del balazo que recibió en su pierna. Ella se encuentra estable. Le preocupa que su recuperación demorará varios meses y en todo ese tiempo perderá campañas publicitarias que la habían contratado. Todo por la delincuencia que continúa imparable en Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas. Más noticias. Se posesionó el nuevo Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad, integrado por 20 miembros que fueron escogidos a través de convocatoria pública. Esto en Quito. Su primera misión será debatir y tomar una decisión sobre el servicio de taxis mediante plataforma tecnológica. Analizar la conveniencia de aplicar nuevas plataformas tecnológicas para el servicio de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito es la primera misión que tiene el Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad, que inició su trabajo este lunes. No podemos cerrar los ojos a los nuevos avances tecnológicos. Es hora ya de discutir de forma seria, técnica, responsable, democrática, la conveniencia de aplicar nuevas plataformas digitales para el servicio comercial de taxis. Son 20 los integrantes de este Consejo Consultivo que fueron escogidos mediante un minucioso proceso y provienen de diferentes sectores como la academia, asociaciones de estudiantes, expertos en movilidad, entre otros. Nosotros vemos como prioridad que el interés ciudadano debe prevalecer en el tema de movilidad sobre los intereses particulares. La verdad es que vamos a hacer un estudio técnico y un estudio jurídico para ver si esas plataformas serían convenientes que se incorporen. La decisión de legalizar a las aplicaciones que brindan servicio de taxi es un tema que le corresponde a la Asamblea Nacional, a partir de un anteproyecto de ley en el que trabajará el Consejo Consultivo hasta el 31 de enero si lo considera conveniente. Yo como alcalde de la ciudad presentaré
ese anteproyecto de ley ante los asambleístas de mi movimiento, el movimiento Suma, para que eventualmente aquello pueda ser analizado, discutido, debatido de forma democrática en la Asamblea Nacional. Algunos ciudadanos tienen claras cuáles son sus preferencias a la hora de tomar servicio de taxi. Plataformas virtuales por la facilidad, la comodidad, la atención, el precio. Plataformas virtuales. ¿Por qué? ¿Más seguro tal vez? La seguridad de que vas a llegar y quién está manejando y si el vehículo tiene todos los permisos pertinentes. ¿Por eso prefiere usted plataformas virtuales? Sí, miles de veces eso, antes que los taxis amarillos. Según el alcalde Rodas, se espera que antes del inicio de las elecciones este tema esté resuelto. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.